La palabra nudo también me sugiere tronco, planta, crecimiento, proyección a círculos concéntricos, desarrollo, tal vez ni suave ni armónico, pero envolvente de una intromisión o de un curso indebido. No lo llamaré escollo, que obliga a la totalidad, a una nueva geometría, a un despliegue de las vueltas en dirección distinta, mudable, cambiable, pero esencialmente dinámica. Las formas que entornan y definen a un nudo son distintas, diferentes, no congruentes con otros nudos. Pero todos ellos tienden a adecuar, dentro de su ámbito, su propio despliegue de movimiento, de modo tal que se unirán mutuamente en algún punto y distancia imprevisible desde el nudo mismo para formar una nueva y sola continuidad de vida. A través de los nudos feministas vamos conformando la política feminista. Los nudos son parte de un movimiento vivo. Al igual que los hilos se anudan para completar un tejido, las feministas nicaragüenses hilan ideas, palabras, indignaciones, esperanzas, acciones de solidaridad que forman parte de nuestro activismo cotidiano. Las exigencias de jerarquización de las demandas de las mujeres, los imperativos de unidad en contextos cada vez más plurales, los métodos para dirimir las diferencias, la necesidad de cambiar las lógicas del poder patriarcal, son nudos que alimentan los encuentros, desencuentros y reencuentros entre feministas. En momentos de crisis, hemos desanudado algunos nudos y reanudado otros como acciones necesarias para hacer más claros los caminos por donde transitamos las feministas nicaragüenses. Nos hemos juntado y distanciado varias veces, pero sabemos que formamos parte de una comunidad capaz de desafiar a la sociedad patriarcal y mantener viva la esperanza de una sociedad más justa. Aquí no están aquí mis raíces, pero en las luchas de las mujeres, en el crecimiento con otras mujeres, en eso, en lo que te identificas, ahí encontré mi lugar y aquí estoy. Yo creo que uno de las cosas más importantes en mi vida, en esa historia del feminismo, fue hablar de autonomía personal y de autonomía de los partidos políticos. El movimiento de mujeres agarró su tema y agarró el tema de la autonomía y de la autonomía respecto a los partidos políticos muy fuerte. Eso se ha mantenido, esa lucha, no significa que siempre se ha logrado, y ha sido un punto de fuerza y en algunos momentos también un punto de conflicto. Y dejábamos claro en el ámbito público que los movimientos sociales no pueden ligarse con los partidos políticos, y este país ha sido partidarizado y politizado en este sentido. Entonces a los movimientos de mujeres nos tocaba en ese entonces, y nos sigue tocando hasta hoy, dejar bien claras esas relaciones o ese actuar político que tenemos las feministas y los movimientos en un país como Nicaragua. Lo que significó para nosotras resistir a los gobiernos de derecha. Resistir sin renunciar a incidir. El momento llegó cuando se comenzó con todo el tema de la formación, ¿no? Todo el vínculo con mujeres de aquí que empezaron a reunirse, a hacer proyectos conjuntos, a tratar de reunirnos para conformar una coalición de mujeres, tomando en cuenta las mujeres del Caribe. Creo que los procesos de formación han sido trascendentales, que han desarrollado distintos grupos, distintas instancias, distintas organizaciones como para mí ha sido trascendental. Yo emergí de un proceso de formación, de reflexión, de darle vuelta a las neuronas y creo todavía que sigue siendo una cosa extraordinaria. Y eso fue bien importante para nosotros y por nuestra vida también, porque nos ayudó a conocer otro mundo, otros pensamientos, otras cosas que podíamos hacer en función de las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres garífunas.
y en fin, las mujeres caribeñas. Ha habido conciencia de parte de la Compañía de las Hermanas del Pacífico en relación al Caribe. Creo que la realidad nuestra ha impregnado en el país. Creo que la presencia de costeñas, inclusive, no solamente viviendo en Managua, pero incidiendo en muchos espacios, desde el movimiento, desde los colectivos, desde los ONG, desde los espacios nacionales, los espacios gubernamentales y no gubernamentales. Creo que eso ha dado muchos pasos para avanzar. Otro hito importantísimo fue la descentralización del movimiento, voy a decirlo así. Descentralización. Es decir, este movimiento ya a partir de la segunda mitad de la década de los 90 dejó de ser un movimiento con únicamente expresiones nacionales o capitalinas, ¿no? Y empezó este movimiento a regarse por todo el país. Yo mencioné lo del encuentro de Unidas en la Diversidad. Para mí ahí nació algo que también ha habido muchas críticas, y porque obviamente tiene sus limitaciones, que es la idea de las redes, de organizarnos en redes. Y yo creo que eso aportó mucha riqueza, porque aportó mucho esa idea de horizontalidad, de crecimiento en diversidad. Además, nacía en un encuentro que se llamaba Unidas en la Diversidad, y creo que eso ha sido algo importante que aportó a que el movimiento creciera. Y tal vez no todo lo que se llama red en realidad es una red, pero sí, creo que algunas iniciativas han tratado de eso, de tejer relaciones, de tejer alianzas, de tener claro eso que nos une, y es que eso que nos une esté bien. Mucho. Ajá. Entonces se creó una alianza muy fuerte entre los colectivos. Después ya vino lo del 52%, y ahí fue un auge del trabajo en redes, salió todo lo que la red contra la violencia, la red de salud, todo el trabajo de VIH-Sida, derechos sexuales reproductivos. Y esto porque deja voluntad de movilización, que es una característica de las feministas también. Nosotros no somos únicamente teoría, también somos una manifestación práctica de las propuestas y de las críticas al Estado y a la sociedad. Y también provoca que esta movilización se ha venido de procesos de formación, sea una movilización mucho más rica, consciente. La otra cosa que yo creo que ha tenido, que me parece que es muy rescatable, es el nivel como de, no me gusta la palabra beligerancia porque es como bien guerrerista, ¿no? Pero de fuerza, de convencimiento, de plantarse, de posicionarse, que hemos logrado tener, yo creo que en toda la historia del movimiento. A veces en relación a temas muy supuestamente de las mujeres, pero hemos roto también y nos hemos metido en todo. Tal vez no como siempre, como hemos querido, con la fuerza de todo el mundo, con la misma posición, pero creo que hemos logrado irrumpir. Y creo que eso nos ha dado fuerza y credibilidad. La emergencia de mucha gente joven también en el movimiento, en la feminista, la posibilidad de que la propuesta feminista trascienda las formas tradicionales de comunicación, creo que también se convierte en una cosa importante. Por ejemplo, las jóvenes y el manejo de las tecnologías de la información es indiscutible, y eso en el movimiento feminista en su sentido más genérico es una realidad, es un reto y es algo que ya se trabaja. Si no nos hemos quedado atrás. Es complejo precisamente porque el movimiento de mujeres es grande, amplio y diverso, está en muchos territorios, cuesta combinar esa diversidad. Me parece que un momento de crisis fue la confusión entre movimientos sociales y ONGs. Como toda crisis, porque ha pasado por muchas crisis, creo yo que esos momentos han significado crisis por diversas razones. Y como toda crisis, yo creo que ha llevado a procesos de decantamiento, de separaciones, de divisiones y de crecimiento. Finales de los 80, 90, ¿verdad?
cuando estaba el tema de los partidos políticos, de la participación en los partidos políticos, de todo el tema de optar a esos cargos desde todos los espacios nacionales, locales. Y nunca ha habido como un diálogo franco, abierto, poner todas las cartas en la mesa y de decir, bueno, pues yo estoy a favor de esto, vos no estás a favor de esto, pero yo respeto tu opinión y avancemos en esa dirección. Es nuestra separación del Frente Sandinista, que fue un proceso muy rápido, que ocurrió en los 2 primeros años después de la derrota electoral de 1990, ¿no? Esto de crear nuestras propias redes, de declararnos públicamente como un movimiento autónomo, de decirle a la sociedad, nosotras venimos de la revolución, pero no queremos seguir siendo un apéndice del Frente Sandinista, somos un movimiento autónomo, autoconvocado, autodeterminado. Y yo creo que eso para nosotras fue de una enorme importancia, ¿no? Cuando se empezó a hablar de derechos sexuales y reproductivos y fuimos al Cairo. No fuimos unidas, porque no. También es otra de las cosas que a veces nos es más fácil desunirnos entre nosotras que desunirnos con esta estructura tan fuerte. Pero sí que hubo, desde el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, una postura, en aquel momento era por la legalización del aborto. Entonces este ha sido, dentro de los derechos sexuales reproductivos, yo siento que en el movimiento feminista ha habido dos temas que todavía no los tenemos bien hilvanados. Es el tema del aborto y el derecho a decidir, y es el tema de la libertad para la afectividad y la sexualidad. Como cuando habíamos construido una mesa de concertación del movimiento, por ejemplo, donde concurríamos una buena cantidad de instancias, de grupos, de movimientos. Luego eso derivó en la conformación del movimiento autónomo de mujeres, al que asistimos una cantidad importante de individuos, porque la participación era a título individual, que es una cosa importante, creo yo. Pero ahí derivó en un quiebre. En un quiebre no nos pusimos de acuerdo sobre cómo abordar algunos asuntos, cómo discutir a mayor profundidad, por ejemplo, la concurrencia o no a procesos electorales, qué significaba eso para nosotras, qué significaba concurrir a procesos con las normas del patriarcado, que son las únicas que existen, ¿verdad? Es más, eso para mí fue un momento difícil, doloroso. Quizás creo que el saldo fue que nos obligó a reconocer que la diversidad estaba por delante. O sea, que no podíamos seguir pensando en un solo movimiento, una sola organización, un solo espacio. Me acuerdo que había un espacio de concertación, ¿verdad? Y aquí mismo, en La Corriente, nos reuníamos a veces 2 veces en el mes, una gran mesa de concertación con todos los espacios del movimiento, ¿verdad? Sin satanizar a ninguno de los espacios ni ninguna de las mujeres estuviese en el espacio, en el cargo o en el lugar que estuviese. Y aquí se comenzó a hablar de las elecciones, se comenzó a hablar de la conformación de una coalición, se comenzó a hablar de conformar una agenda mínima con puntos que no podían consensuar, pero no avanzó. No avanzó porque había mucha desconfianza. Había desconfianza política, había desconfianza partidaria, había todo tipo de confianza, ¿no? Y temores e intereses y agendas ocultas. Fue pues la ruptura que tuvimos en el año 2005-2006. Creo que esa ruptura fue apoteósica, catastrófica y monumental. Es decir, ya nos habíamos peleado antes, pero esta pelea fue, digamos, espectacular. Porque claro, veníamos de dar la pelea contra el gobierno
neoliberales, no queríamos que ganara Daniel Ortega, también porque el Frente ya se había convertido en un partido muy autoritario, muy corrupto, muy oportunista, y nosotras no queríamos nada con ese partido. Pero claro que no teníamos tampoco muchas opciones. Bueno, una opción era el Movimiento de Renovación Sandinista, y por supuesto que muchas de las feministas estábamos más dispuestas a apoyar al movimiento, al MRS. Pero lo que no sabíamos era que, digamos, no estuvimos de acuerdo con la estrategia de algunas compañeras, pues de salir públicamente a comprometer a todo el movimiento, ¿verdad?, en esta alianza política con un partido. Y creo que eso nos dejó muy maltrechas a todas para poder enfrentar la ofensiva que el gobierno del Frente Sandinista emprendió contra nosotras en el año 2007, 2008 y 2009 particularmente, que fueron años muy difíciles. Se satanizó los espacios donde las mujeres que estaban en esos momentos participando en espacios de gobierno, pues, o espacios públicos, políticos. Y yo creo que ese es un tema pendiente dentro del movimiento, ese debate que se debe de dar, porque hasta el momento se preserva esa parte de las autónomas y las no autónomas, entendiendo el tema como las que están vinculadas a partidos políticos, ¿verdad?, que no gozan de autonomía y no gozan de credibilidad y son satanizados. Lamentablemente en estos procesos también se han invertido emociones, porque las personas somos emoción también, ¿verdad? No solo somos algo tangente, tan tangible, sino que somos también esa inmaterialidad, ¿verdad? Yo no creo en el asunto de las almas y eso, pero sí yo sé que somos una parte muy subjetiva, y entonces los procesos de reencuentro posteriores a estos momentos han sido también difíciles, pero caminan, creo yo. A mí me da una satisfacción saber que caminan, saber que seguimos en la misma senda, aunque en algunos momentos nos hayamos desencontrado totalmente. Lo rico de esto también, porque decimos que de esta crisis se sacan propuestas o se sacan muchas cosas positivas. Yo creo que una de ellas es que ahora hay una identidad y una definición más clara de los diferentes espacios. En el fondo, claro, y salimos a flote, ¿no? Con todo el dolor, unas, con la vergüenza otras, con la desconfianza muchas, pero lentamente y poco a poco volvimos a encontrar una forma de articularnos, volvimos a encontrar una forma de reanimarnos, de volver a las calles, de estar juntas en los momentos que tenemos que estar juntas, pero también de aprender a respetarnos en nuestras diferencias, ¿no?, y en nuestra pluralidad de ideas, de estrategias. Entonces creo que este es el momento actual y creo que pues hemos logrado, más que ningún otro movimiento social, no solo no debilitarnos, sino también fortalecer nuestra forma de activismo, ¿verdad? Un momento grande de crisis es la cooperación. La cooperación, la institucionalización de la cooperación, no solo en el movimiento feminista, sino en el movimiento social, es un freno, pero un freno enorme, porque burocratiza, por un lado, hace que dediquemos mucho tiempo a gestión y no a acción, que nuestro motor y nuestra razón de ser es la acción. Y la crisis actual, que creo que nos afecta mucho en cuanto a libertades y en derechos de las personas y de las mujeres, con todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad y nuestra participación, es esta confusión que hay entre Estado, partido e Iglesia, y la jerarquía de la Iglesia que está entrando en todas las políticas públicas, y la gran amenaza no solo para América Latina, sino para el mundo, de que las políticas públicas pronto las dirá el Papa. Estamos en la época medieval y ahora nosotras estamos en esta
sentimos en esta crisis. Lo que nos hace ser más rebeldes.